Dígame las causas, entonces, dígame la etiología de su desmayo. A ver, vamos a buscar las causas. Dígame 5. Por no desayunar. Ah, qué caray. Entonces estamos hablando de hipo o hiperglicemia. ¿Qué más? Pues ya nada más yo creo. Ah, ok. Pues es que está el vasovagal, el neurológico, el síncope. Pues hay muchas, ¿no? Ah, qué caray. Bueno, vamos a ver. Ya son 9:10. Hagan su evaluación diaria, jóvenes. ¿Ya la están haciendo? ¿Un minutito? Ay, qué emoción, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí debe de estar. Ok. Ay, caray. Listo, ya se abrió, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ah, 33 intentos en el A. ¿Quién me falta? ¿No eran 35? ¿Listos, jóvenes? ¿Ya lo hicieron? ¿38 en el B? ¿Listos? ¿Ya la acabaron? Ya. Sí. No, aún no. Ah, te voy levantando, Ángel, no seas así. Ve nomás, No trae me voy levantando, tuve trae clases. mira, aquí está la lagaña, todavía. Mira, la almohadazo en el pelo, qué bárbaro, ¿eh? ¿Alguien tiene problemas para entrar a su plataforma? Una niña me mandó un mensaje en la clase pasada. Ah, era yo, profe, pero ya se pudo resolver. Ayer fui a la escuela. Sí. Ah, ok, Al sistema. perfecto. Gracias. Sale. ¿Listos? No, Ángel, estás buscando cuántos municipios tiene el estado apenas. Mira, ¿Qué? estás No, yo buscando ya apenas acabé. cuántos. ¿Ya? Bueno, sale pues vamos a empezar, jóvenes. Pues bienvenidos, buenos días, fríos y bellos días. Sí, espero estén en la comodidad de su casa. Prendan sus cámaras, chicos. De por sí no los conozco. Es que es el mundo de los bellos, profe. Yo no soy bella. Ay, uno está guapísimo, ¿no? Qué bárbaro. No importa, así le van a querer, no se preocupe. ¿Sí? Siempre hay un roto para un descosido, no se estrese por eso. Admitir estos chamacos. ¿Quién es ¿Quién se apellida Ceja? ¿Dónde está?
Brandon. Brandon. Sí, ¿Sí, Brandon. profe? Invócate, Sí. Brandon. Aquí presente, profe. Ah, muy bien. ¿Dónde le copiaste tu examen la pasada? ¿A poco sí estudiaste? Sí, profe. Muy Reviso bien, te los temas felicito. antes de clase. Fue el único con 10, qué bárbaro. No, hombre, este muchacho sí le echa ganitas, ¿sí? Muy bien. Profe, y Perfecto. entonces el anterior, yo le abrí y decía que 2 intentos y que ya lo había hecho y ni siquiera me permitió abrirlo. Ah, maldito fantasma. Yo creo que debe ser un zombie, ¿eh? Fíjense que me aparecieron 2 alumnos con error. Necesito ver por qué me aparecen así. Pero sí me aparecieron. Pero no se preocupen, ahorita ya los dejaron contestar, ¿no? A todos. Sí, ahorita sí me dejó ¿Ya? contestar bien. Perfecto, no se Nada más fue preocupen. la primera, la de la vez anterior. Ok. Pues bueno, vamos a empezar hoy con la clase. Vamos a iniciar con la parte de la historia clínica. Cómo se conforma, ya descargaron todos su norma oficial mexicana 004. ¿Ya la empezaron a leer? ¿De cuántas hojas usted tiene esa norma? Porque yo descargué una de 23 hojas. Es como de 25 hojas más o menos. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, ya la empezaron a leer. Ya revisaron todos los rubros que trae la historia, el expediente clínico. ¿Sí? Bueno, todo esto lo debemos de cumplir. ¿Sí? Y es muy importante que la tengan ahí esos documentos y que siempre lo tengan presente, ¿sí? Porque mientras no cambie esa normativa, esa es la que tenemos que seguir al pie de la letra en este país. Entonces, para su trabajo, para final de módulo, van a hacer una historia clínica de alguien en su casa, de quien ustedes quieran, ¿sí? Pero la van a hacer con el orden que dice la norma oficial mexicana. Sí, no quiero que le pongan nota de urgencias y nota ginecológica a su pobre papá si se la van a hacer. Sí, no sean así, por favor, no le vayan a hacer tacto. Sí, pero sí lleven un orden, ¿no? Todo lo concerniente a la historia clínica, pues bueno, lo van a escribir tal cual y al final del módulo me la van a mandar. Sí, obviamente ya con los conocimientos que van a ir adquiriendo a través de las semanas. ¿Sale? Entonces es muy importante que la tengan ahí. Bueno, vamos a empezar. Pantalla completa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Listo. Ok. Listo. ¿Todos lo ven? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí, doctor. Perfecto. Doctor, ¿puede Mande. aceptar a un compañero? Déjame ver dónde lo acepto. Aquí está. Gracias. A ver. Aceptar a mi compañero Jorge y, a ver, enviar a todos. Espérame. Participantes. Admitir. Ahí está ya. Listo. ¿Sí? ¿Ya está entrando Jorge? ¿Ya entró Jorge? ¿Sí? Sale. Perfecto. Pues bueno, vamos a hablar hoy de la primera parte de la historia clínica. Es parte del interrogatorio. Son todos los antecedentes que debemos de interrogar. ¿Sí? Y es una parte muy esencial dentro de la historia clínica. ¿Por qué? Porque nos da una idea del entorno del paciente. ¿Sí? Esto nos da un panorama, aunque tengamos al paciente sentado en nuestro consultorio, en la mesa de exploración, nos da una idea de más o menos cómo es que vive, cómo es su familia, cuál es su entorno, dónde trabaja, qué hace, ¿sí? Y esto es muy importante para nosotros porque pues, debemos de relacionar lo que le pasa con todo lo que lo rodea. Entonces, es muy importante hacer hincapié en esta parte del interrogatorio para darnos una idea de que si el padecimiento de nuestro paciente tiene que ver a lo mejor con su ocupación, con su vivienda,
con alguna enfermedad hereditaria por parte de alguno de sus familiares, que tenga que ver con una enfermedad para la que nunca fue vacunado, ¿sí? Con alguna de sus, con algún vicio, con alguna cirugía previa, transfusión, yo qué sé. ¿Sí? El chiste es que nuestro paciente nos tiene que platicar toda esa parte de su vida, ¿sí? Que a lo mejor para él no es relevante, pero para nosotros es muy relevante. Entonces, como ya habíamos platicado, la historia clínica es una relación escrita de la enfermedad ocurrida en un paciente, ¿sí? Con todos sus antecedentes y la evolución en el tiempo. ¿Sí? Como ya habíamos platicado, es un documento médico, ¿sí? Que me refiere a las características describiendo los hallazgos semiológicos, ¿sí? Vamos a hacer una configuración de síndromes, vamos a producir un diagnóstico, ¿sí? Y un tratamiento. Entonces, es un documento legal, por eso les pedí que descargaran la norma oficial mexicana 004, ¿sí? Todos los datos pueden emplearse como testimonio de un diagnóstico y terapéutico, ¿sí? Y obviamente, aquí hay algo muy importante. Todo tiene que ser de acuerdo a las normas de práctica clínica. En este país tenemos normas de práctica clínica. No andamos como en una playa nudista, ¿sí? Cada quien por su lado, no. Nosotros tenemos normas de práctica clínica para casi todos los padecimientos en este país. Desde una picadura de alacrán, la atención adecuada de un parto, ahora para realizar una prueba de COVID, para todo hay práctica clínica. Entonces es muy importante que ustedes siempre tengan, aparte de todos sus libros de referencia, tengan las guías de práctica clínica. ¿Por qué? Porque aparte tienen que saber qué es lo que se está haciendo en el país. ¿Sí? Porque a lo mejor ustedes traen la técnica de Francia y operan al paciente y el paciente se complica y pasa algo, el paciente los demanda y ustedes dicen, no, pues que yo traje la técnica de Francia, sí, pero la guía de práctica clínica dice que en México todavía no es válida. Entonces, hay que siempre obligadamente leer las normas de práctica clínica en este país, ¿sale? Entonces, hay que hacer un documento que también sea humano, ¿sí? Que debe reflejar nuestra relación establecida entre el médico y el enfermo, ¿sí? Para que logremos un alivio con nuestro paciente. ¿Ya acaban de desayunar? ¿Todavía no? Bueno, ya somos dos. Ábrete, sésamo. Listo. Semiología. Hablábamos de la semiología, ¿sí? Que es la rama de la medicina que se ocupa de la identificación de las manifestaciones, de los signos, ¿verdad? De lo que para nosotros es objetivo. ¿Sí? Está dividida en dos partes, que es la semiotecnia o la técnica de búsqueda del signo, ¿sí? Y la clínica propedéutica, que es la enseñanza en la preparatoria. Enseñanza preparatoria para reunir e interpretar estos signos, ¿sí? Y también los síntomas para llegar al diagnóstico, ¿sí? Como yo les platicaba el otro día. Ustedes van a ver a un niño, ¿sí? De a lo mejor unos 4 o 5 años, lleno de ronchitas rojas. Y bueno, ustedes ven el signo de la ronchita roja, ¿sí? Pero van a pensar que es escarlatina, que es rubiola, que es sarampión, que es varicela, ¿sí? Que es rociola. Tengo 5 enfermedades, o exantema súbito, que son las primeras 6 que me acuerdo ahorita, la enfermedad febril exantemática. Y se van a quedar así con cara de, ¿what? Ok, tiene un síndrome febril el niño, ya localizamos que tiene fiebre y puntilleo, ¿verdad? Entonces, ahora, ese signo, ¿sí? Hay que ubicarlo interpretarlo, ¿no? Entonces ya vi el puntilleo, le abro la boca, encuentro manchas en el paladar, caray, entonces se trata de sarampión, ¿sí? O le encuentro ganglios en el cuello y una de las ronchas, uno de los puntitos está supurando líquido, pues puede ser una varicela. Ustedes tocan el puntito y parece lija, entonces es escarlatina, o el paciente tiene un puntillo muy fino y pegado, entonces es rubiola. Entonces, todo esto tenemos que saberlo interpretar y plasmarlo en nuestra historia clínica. Y obviamente el síntoma pues, es la manifestación subjetiva que nos da el paciente sobre su enfermedad, ¿sí?
Solamente el paciente sabe lo que siente y esto es lo que nosotros tenemos que traducir, ¿sí? Por decir, va a llegar el paciente y le va a decir, pues es que no alcanzo a resollar, doctor. Y ustedes se quedan con cara de guas de resollar, pues ¿qué está haciendo? ¿Qué significa resollar? ¿Sí? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Alguien que levante la mano qué significa resollar? ¿No? ¿Respirar? Respirar fuerte. Exactamente, no alcanzan a respirar, a meter el aire el paciente, ¿no? Y Entonces el hacer paciente, ruido. exactamente, entonces el paciente dice, ay, no alcanzo a resollar, doctor. Entonces, algo tiene el paciente, tiene una disnea, ¿sí? Entonces, pues bueno, o ya le dio el váguido, o ya anda anemio, pues mil cosas, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber traducir el síntoma del paciente y plasmarlo como algo objetivo en su historia clínica. El signo, acuérdense que es la manifestación objetiva de la enfermedad, ¿sí? Descubierta por nosotros, ¿sí? Ya sea por el examen físico o por algún interrogatorio, ¿sí? Que encontramos una petequia, que encontramos el vaso crecido, que escuchamos un soplo cardíaco, que encontramos en el laboratorio una elevación en la glucosa, en alguna enzima hepática, encontramos en la radiografía alguna caverna, yo qué sé, lo que nosotros podamos encontrar, ¿sí? Y obviamente el paciente puede percibir estos signos, ¿sí? Y transformarlos en un motivo de consulta. ¿Sabe qué, doctor? Me salió una bola aquí en el cuello y no me duele, pero está grande, está muy dura, dígame qué es. Ah, caray, es un nódulo indurado, ¿sí? Hay que mandarlo biopsiar porque nódulo que no duele, ganglio que no duele, se tiene que estudiar, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Síndrome. Hablábamos de eso el lunes, que es un conjunto de signos y síntomas de diferente etiología que están relacionados, ¿sí? Recordemos un síndrome febril, ¿sí? Que bueno, cualquier cosa, cualquier enfermedad infecciosa, inmunológica, reumática me puede dar fiebre, ¿sí? Y hay que ver qué es lo que se relaciona con esta fiebre, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a juntar los signos y síntomas, ¿ok? Este paciente tiene fiebre y tiene rigidez articular y tiene dolor articular y aparición de escozor y bueno, entonces ya nos empieza a guiar hacia una enfermedad reumatológica, ¿no? Que tiene fiebre, coriza, rinorrea, dolor de garganta, pues bueno, nos está orientando hacia una enfermedad infecciosa, ¿sí? Entonces, es muy importante, ¿sí? A la hora de hacer nuestros síndromes, empezar a agrupar los signos y síntomas para que nos dirijan hacia algún tipo de enfermedad, ¿sí? Y entonces, así nuestro cerebro va a trabajar mucho más fácil que estar buscando, ¿sí? Ah, pues tiene petequia, y ustedes buscan petequia en Google, y les van a salir 500 enfermedades con petequia, todas diferentes, ¿no? Pero si ustedes dicen petequia más fiebre, petequia más esplenomegalia, petequia más esplenomegalia y hepatomegalia, ah, caray, entonces ya vamos acomodándonos a una enfermedad hematológica, probablemente estemos hablando de una púrpura, ¿sí? Entonces el espectro de esas 500 enfermedades se va reduciendo a 50. Entonces es muy importante que ustedes piensen ahorita que están apenas en formación en síndromes, ¿sí? Para que empiecen a identificar ese grupo de enfermedades con más facilidad. Patognomónico, ¿sí? Ya les hablaba yo del signo patognomónico, ¿sí? O síntoma, que es el que es específico, distintivo, característico de una enfermedad, ¿sí? Y que con la sola aparición de este signo o síntoma es suficiente para establecer el diagnóstico. ¿Cuál es este? Manchas de Koplik en el paladar es sarampión. Casi ahorita, casi al 100%, pérdida del olfato y del gusto juntas es COVID, ¿sí? Eh, ¿Qué otro signo patognomónico encontramos? En los pacientes con VIH, ¿sí? Encontramos
se me fue el nombre de estas manchas. El sarcoma de Kaposi. Sarcoma de Kaposi en la piel, VIH. ¿Sí? No hay más. ¿Sí? Entonces, este signo que si ustedes leen y leen y leen y buscan cuál es el signo patognomónico, no todas las enfermedades tienen un signo patognomónico, ¿sí? Pero muchas de ellas sí. Y lo encuentran y dices, ah, caray, para mí es esto, ¿sí? Es esta enfermedad. Entonces, este signo patognomónico implica una sensibilidad y una especificidad del 100%, ¿sí? No hay falsos positivos ni negativos con este signo patognomónico. Sí, obviamente no lo encontramos en todos, pero nos orienta, ¿sí? Cuando lo encontramos a que no hay pierde, es tal enfermedad, ¿sale? Entonces, bueno, pues encontramos dentro de la estructura de la historia clínica el interrogatorio, ¿sí? Ya sea directo, indirecto o mixto, como lo platicamos la clase pasada, ¿sí? Que abarca cerca del 80% del diagnóstico de su paciente, ¿sí? Un buen interrogatorio los va a llevar al 80%, ¿sí? Una exploración física del 10 al 15%, unos paraclínicos, ya sea estudios de laboratorio, de imagen, nucleares, electrofísicos, lo que ustedes quieran. Sí, pero recuerden, los paraclínicos nada más es para corroborar lo que ustedes ya están pensando, no para adivinar. Esa es la palabra, para adivinar, ay, pues no sé qué tenga, pero pues tiene una una tomografía, química completa, VH completa, un ultrasonido, resonancia, y pues vamos a ver qué tiene, ¿no? No podemos hacer eso, ¿sí? Y obviamente nuestra historia clínica debe llevar un diagnóstico, pero entonces no puedo tener un diagnóstico, entonces pongo un diagnóstico diferencial, ¿sí? Tengo un abdomen agudo. ¿Qué es un abdomen agudo? Pues bueno, algo que pueda molestar en el abdomen. Y en el abdomen puedo tener una perforación, una apendicitis, si es mujer, un quiste de ovario, un embarazo ectópico, una colitis, una infección de vías urinarias, una piedra atorada en el uretero, 1000 cosas que me pueden dar por la pura causa dolor abdominal y se convierte en abdomen agudo. Entonces, tengo una mujer, sí, que llega con dolor en fosa ilíaca derecha, pero en fosa ilíaca derecha la mujer también tiene un ovario, tiene un uretero, tiene obviamente el apéndice, tiene el colon. Entonces, de entrada, cuando menos ya tengo yo 4 diagnósticos. Entonces, exactamente no sé qué pueda tener. Todos las 4 enfermedades me dan rebote positivo, me da dolor en fosa ilíaca, me dan psoas positivo. Entonces, hay que ir identificando, ¿sí? Pido un examen general de orina para descartar que es una infección de vías urinarias, un ultrasonido para ver que no tenga algo en el ovario, cosas así, ¿sí? Entonces, si no tengo un diagnóstico certero, pues pongo un diagnóstico diferencial, ¿sí? No estoy seguro, pero puedo ser estas 4 enfermedades. Y obviamente tengo mi tratamiento. Es muy importante poner el tratamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ok, ya identifiqué, ¿y ahora qué sigue? Bueno, no sé qué tratamiento deba de recibir, entonces se refiere a tal especialidad, ¿sí? Para su tratamiento. Sí, es válido poner, no sé qué tratamiento va a recibir, pero sí lo voy a enviar a alguien que le dé un tratamiento. Y muy importante, el pronóstico, ¿sí? Si ustedes encuentran, perdón, en un paciente una masa indurada en el cuello que no es dolorosa y que lo mandan a estudiar y probablemente les salió linfoma Hodgkin, pues bueno, el pronóstico es reservado, es un pronóstico malo porque se trata de un paciente oncológico y y ustedes saben su pronóstico porque aparte tiene antecedentes, bla, 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 y tiene historia, entonces empiezan a hacer ahí todo su pronóstico. ¿Por qué? Porque es importante y comentárselo al paciente, ¿sí? Ustedes lo comentan con el paciente, mire, cáncer es agresivo, la sobrevida es de tantos meses, es importante. ¿Para qué? Para que el paciente no tenga falsas esperanzas ni falsa información, ¿sí? Porque, pues, no, le va a ir muy bien, sí, cómo no, o sea, con un cáncer estadio 4, pues no creo que le vaya muy bien, ¿sí? Entonces hay que ser honestos con nuestro paciente en este sentido. Y pues bueno, ya entrando en la primera parte, esto es muy importante lo que lleva la parte inicial de su historia clínica, que son los datos del paciente, ¿sí? La ficha de identificación. Esto es muy importante, el nombre completo, jóvenes, ¿sí? Nombre completo, el género, ¿sí? Ya no le ponemos sexo,
Sí, porque no les va a pasar como una vez que yo le pregunté este, a, a alguien que me habló por teléfono. Dice, oiga, que mi hijo que está enfermo, ok, y así como que yo no ubicaba al paciente, digo, ¿qué sexo tiene el paciente? Pues no sé, doctor, creo que todavía no tiene sexo. Sí, caray, a ver, ¿cómo que pasó, no? Entonces, género, sí, siempre que pones género, masculino, femenino. La edad del paciente es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos sitúa, volvemos a lo mismo, nos sitúa en un momento de su vida. Patologías propiamente de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, de la adultez avanzada. Por la pura edad podemos inferir el tipo de patologías que va a tener cada paciente. Y cuando se sale de ese grupo de edad, algo está mal. ¿Sí? Algo está mal y el pronóstico puede ser muy malo. Entonces, es muy importante. El lugar de origen. Es muy importante identificar el lugar de origen. ¿Por qué? Porque hay patologías propiamente del lugar de origen. ¿Sí? Les voy a comentar algo que me pasó estando a mí en la escuela de medicina. Sí, estábamos haciendo nuestra servicio social universitario como cada semestre y nos mandan a muestrear a una colonia en León pies planos en las escuelas, ¿sí? Y de repente vemos a un niño con unas manchitas en el pie, así blancas, así como café con leche. Y pues, ¿qué es lo primero que piensas? Pues que es vitiligo, ¿no? Pues, vitiligo, un problema de la piel común, pues sale, ¿no? Y en eso a alguien se le ocurre preguntar, oye, ¿y de dónde eres? Pues soy de la costa de Oaxaca. Ah, caray, de la costa de Oaxaca. ¿Y cuánto tiempo tienes aquí? Pues 3 años. Si mis papás se vinieron para acá. Ah, caray. Y entonces nos hizo pensar que el paciente pudiera tener mal del pinto. Y el mal del pinto es una enfermedad infecciosa que afecta la piel y que se comporta casi igual que el vitiligo, pero es infecciosa a diferencia del vitiligo, que es neurodérmica. Entonces se nos ocurrió comentarle a nuestro maestro, el maestro hizo todo lo necesario y se mandó a muestrear y biopsiar, y oh sorpresa, era mal del pinto, ¿sí? Que es una enfermedad infecciosa propiamente de muchos pacientes que son de las costas. Entonces, ¿el lugar de origen importa? Sí, mucho, ¿sí? Su fecha de nacimiento. Su fecha de nacimiento también es importante para darnos cuenta por qué. Porque nos puede estar mintiendo con la edad, ¿sí? Ahorita ya también para los documentos legales dentro de las instituciones públicas, pues también nos obligan a poner la CURP. Sí, yo les recomiendo que también pongan la CURP, ¿sí? Porque la ocupa ahorita uno para todo, ¿sí? La fecha de nacimiento. Y les voy a decir como algún paciente que me puso a prueba, ¿no? Me dice, le pregunto, ¿cuál es su fecha de nacimiento? Me dice, pues yo nací, doctor, en el año en que Plutarco Elías Calles era presidente de este país. Ah, su madre, ahora no, pues qué padre, ¿eh? Y de ahorita uno así, Plutarco Elías Calles, cuando fue presidente Plutarco Elías Calles. Afortunadamente me gusta mucho la historia de México y más la historia de la Revolución Mexicana. Entonces, para su suerte del señor, pues yo sí sabía en qué año había sido Plutarco Elías Calles presidente, ¿no? Y le dije, pues entre tal y tal año. Y dice, sí, nací en tal año, doctor. Lo ponen a prueba uno los pacientes, créanme. No, hay pacientes listos que, a ver qué tanto saben. Por eso hago tanto hincapié con ustedes, en que deben de leer un poco más allá de solo medicina, ¿sí? Su estado civil es muy importante, sí, y más ahorita en tiempos de COVID esto nos ha demostrado ser un problema muy serio. ¿Por qué? Porque si ustedes no demuestran que están casados, quien tiene que autorizar todo es el familiar directo. Entonces es muy importante que ustedes pongan el estado civil de soltero, casado, unión libre, viudo, lo que ustedes pongan, ¿sí? Pero es muy importante. La ocupación actual, sí, eso nos va a dar una idea, ok, a qué se dedica nuestro paciente, ¿no? ¿Sí? Religión, esto es básico, jóvenes, básico, ¿sí? Yo en mi vida he tenido 2 veces problemas con pacientes que no aceptan transfusión por su religión. Híjole, y pues literal hemos tenido que suspender la cirugía porque pues obviamente va a ocupar sangre y el paciente no se quiere operar porque no quiere recibir sangre. Entonces, siempre hay que poner la religión, ¿sí? La escolaridad, esto nos va a dar
el nivel al que tenemos que hablarle a nuestro paciente. Si es un paciente que apenas terminó la primaria, no le podemos hablar con términos muy elevados, sino nosotros nos tenemos que bajar a su nivel y explicarle con palitos y bolitas cuál es su problema. ¿Sí? Su domicilio actual completo y obviamente su familia responsable. Esto es básico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay alguien a quien le tenemos que dar informes o responder por el paciente. ¿Sí? De acuerdo al tipo de interrogatorio, que puede ser directo o indirecto, sí hay que poner la fecha de elaboración de la historia clínica. Siempre pongan la fecha, ¿sí? Las historias clínicas no tienen cierta atemporalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente tomamos una historia clínica por 5 años y después la guardamos o le volvemos a hacer otra historia clínica, porque en 5 años pueden haber pasado muchas cosas, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes pongan la fecha de elaboración. Sí, pero es que el paciente tuvo fractura de cadera, sí, pero hace 20 años, o sea, hace 20 años, pues eso ya soldó, ya no me puedes decir ahorita que tenga una infección propiamente de la fractura de cadera, ¿sí? Entonces, tiene una infección por otra cosa, pero no por la fractura fue hace 20 años, ¿sale? Doctor, tengo una pregunta. Dígame. Es que no entendí, o sea, dice tipo de interrogatorio que puede ser directo o indirecto. O sea, eso también se pone. Sí, hay que ponerlo, ¿sí? Literal, así, tipo de interrogatorio directo o indirecto. Sí, porque si ponen tipo de interrogatorio directo, quiere decir que el paciente, el que tiene el nombre, me lo dijo. Tipo de interrogatorio indirecto, entonces hay que poner al familiar responsable que me dio la información. En este caso, por decir, usted le llevan a un niño de 3 años, 4 años de edad, pues obviamente familiar responsable, ¿sí? Y ponen el nombre completo de la mamá, ¿sí? Y quién otorga la información, porque aparte, una cosa es eso, ¿eh? Les va a pasar mucho en este país, ¿sí? Porque las mamás son bien trabajadoras, entonces el niño lo tiene la abuelita, entonces la abuelita lleva al niño a la consulta y ustedes ponen, familiar responsable, pues responsable le va a decir la abuelita, pues es su mamá, ¿sí? Pero, ¿y usted cómo se llama? A usted es la que me está dando ahorita la información, entonces tengo dos familiares diferentes. Familiar responsable del niño, a ustedes le van a responder porque la mamá muy probablemente va a llegar en un rato más a ver qué pasó con el niño. ¿Y quién me dio la información inicial? Que es la abuelita. Es muy importante que ustedes pongan esta información, ¿sí? ¿Por qué? Porque también tiene repercusiones legales. ¿Sale? Sí, doctor. Sí, gracias. Doctor, disculpen, ¿no podría ir también en la ficha de identificación la raza? Pudiera ser, de hecho, ya ahorita, en la ficha de identificación, si lo vieron en la norma oficial mexicana, ¿sí? Viene, si se considera indígena, ¿sí? Más que nada raza, se considera indígena y se considera eh, paciente de color, no de raza negra, sino de color, aquí que sí viene. Y sí, ya lo ponemos, y si se considera de raza indígena, o sea, se considera indígena el paciente, hay que poner qué tipo de dialecto habla. Sí, también eso ya no lo piden en las instituciones públicas, ¿no? Si se considera indígena, sí, propiamente de nuestro país, y qué dialecto o qué lenguaje habla. Porque si no lo ponemos se considera racismo. Entonces hay que ponerlo. Oiga, si ustedes de repente atienden a un paciente, y más ahorita que tenemos mucha migración del sur del país hacia acá, y de repente ven a un paciente que dice, pues vengo de Oaxaca, ah, caray, oiga, ¿usted se considera de alguna etnia? ¿Se considera algún indígena? No, pues sí, soy, no sé, ahorita que se me viene a la mano, zapotlaico, ¿no? Y domino el tal idioma, perfecto, y lo ponen, ¿sí? Lo plasman en el expediente, ¿sí? O ahorita que también tenemos pacientes migrantes de otros países, ¿sí? Hay que poner si es migrante y obviamente si se considera de raza de color, ¿sí? ¿Por qué? Porque también recuerden que la raza de color tiene patologías propiamente nada más de su tipo de piel, ¿sí? Hay enfermedades muy características exclusivas de ellos, entonces también eso nos lleva a otro tipo de interrogatorios.
pero sí, sí hay que ponerlo. Avanza, ya se quedó pegado esto. Ahí está. Antecedentes heredofamiliares. Vamos a empezar con los antecedentes hereditarios y familiares. Es muy importante hacer mucho hincapié en esto. Tenemos demasiadas enfermedades que brincan de generación en generación. Y no les ponemos la atención adecuada más de lo que deberíamos, ¿sí? ¿Por qué? Pues sí, de repente, ay doctor, pues es que ¿cómo me puede decir que soy diabético? Si, pues no, que yo sepa, nadie en mi casa es diabético y empiezas a rascarle, ay, pues sí, fíjese que mi abuelita, pues sí, como que sí, mi abuelito, y empiezan a salir todos los familiares que pudieran tener la enfermedad, ¿no? Hay enfermedades propiamente que se heredan así, uno tras otro, tras otro. Entonces, hay enfermedades muy características, ¿sí? Como la fiebre maligna y esas cosas que se heredan de familia en familia, la hemofilia, eh, ¿qué otras enfermedades? Algunos tipos de cánceres que no respetan familia, entonces se van heredando familia tras familia, ¿no? Entonces es muy importante en este apartado describir cualquier padecimiento de los familiares de línea directa, ¿sí? Abuelos, padres, hermanos, tíos y primos sanguíneos no políticos, ¿sí? Y en ese orden, de arriba hacia abajo, ¿sí? Es muy importante. Ah, pues fíjese que mi abuelo, pues ya murió. Ok, ¿de qué murió? Eso es lo más importante. ¿De qué murió el abuelo, no? Ah, pues sí, fíjese que nos dijeron que tuvo una enfermedad del corazón, cardiopatía. No sé cuál, pero tuvo una cardiopatía. Y de repente le preguntamos, ah, fíjese que sí, uno de mis tíos también tuvo un infarto y falleció. Ah, ok, ya tenemos una cardiopatía isquémica. Sí, y usted viene porque la presión alta se le está subiendo, trae angor pectoris, trae elevación de las enzimas cardíacas. Entonces ya empezamos a ver que hay una historia familiar genética para enfermedad cardíaca isquémica, ¿no? Entonces, eso nos lleva a pensar en ciertas enfermedades que pudiera tener mi paciente por el hecho de la herencia familiar, ¿sí? Entonces es muy importante identificar las enfermedades de los abuelos, de los padres, de los hermanos, de los tíos y de los primos, ¿sí? Cuando hacemos un interrogatorio de algún niño, ¿sí? Y de repente, pues sí, ya le preguntamos por los abuelitos, por los papás, por los tíos, y se nos olvida preguntarle por los hermanos. Y los hermanos de repente tienen la misma enfermedad. Oiga, fíjese que traigo a mi hijo porque tiene unas manchas medio raras en la piel y parecen giotes. Así le salieron aquí los giotes. Dígame las causas, entonces, dígame la etiología de su desmayo. A ver, vamos a buscar las causas. Dígame 5. Por no desayunar. Ah, qué caray. Entonces estamos hablando de hipo o hiperglicemia. ¿Qué más? Pues ya nada más yo creo. Ah, ok. Pues es que está el vasovagal, el neurológico, el síncope. Pues hay muchas, ¿no? Ah, qué caray. Bueno, vamos a ver. Ya son 9:10. Hagan su evaluación diaria, jóvenes. ¿Ya la están haciendo? ¿Falta un minutito? Ay, qué emoción, ¿no? A ver, vamos a ver. Mm, Aquí debe de estar. Ok. Ay, caray. Listo, ya se abrió, ¿verdad? Sí. Perfecto.
33 intentos en el A. ¿Quién me falta? ¿No eran 35? ¿Listos, jóvenes? ¿Ya lo hicieron? $38 en el B. ¿Listos? ¿Ya lo acabaron? Ya. Listo. No, aún no. Ah, te voy levantando, Ángel, no seas así. Ve nomás, No me voy levantando, tuve mira, aquí está la lagaña, todavía. Mira, la almohadaza en el pelo, qué bárbaro, ¿eh? ¿Alguien tiene problemas para entrar a su plataforma? Una niña me mandó un mensaje en la clase pasada. Era yo, profe, pero ya se pudo resolver. Ayer fui a la escuela. Sí. Ah, ok, Gracias, perfecto. Gracias. Sale. ¿Listos? No, Ángel, estás buscando cuántos municipios tiene el estado apenas. Mira, ¿Qué? estás No, yo buscando ya acabé. apenas cuántos. ¿Ya? Bueno, sale pues vamos a empezar, jóvenes. Pues bienvenidos, buenos días, fríos y bellos días. Sí, espero estén en la comodidad de su casa. Prendan sus cámaras, chicos. De por sí no los conozco. Es que es el mundo de los bellos, profe, yo no soy bella. Ay, pues, ay, uno está guapísimo, ¿no? Qué bárbaro. No importa, así le van a querer, no se preocupe. ¿Sí? Siempre hay un roto para un descosido, no se estrese por eso. Admitir estos chamacos. ¿Quién es ¿Quién se apellida Ceja? ¿Dónde está? Brandon. ¿Brandon? Sí, Brandon. Invócate, Brandon. Aquí presente, profe. Ah, muy bien. ¿Dónde le copiaste tu examen la pasada? ¿A poco sí estudiaste? Sí, profe. Muy bien, Reviso te los temas felicito. antes de clase. Fue el único con 10, qué bárbaro. No, hombre, este muchacho sí le echa ganitas, ¿eh? Muy bien. Profe, y Perfecto. entonces el anterior, yo le abrí y decía que 2 intentos y que ya lo había hecho y ni siquiera me permitió abrirlo. Ah, maldito fantasma. Yo creo que debe ser un zombie, ¿eh? Fíjense que me aparecieron 2 alumnos con error. Necesito ver por qué me aparecen así. Pero pero sí me aparecieron. Pero no se preocupen, ahorita ya los dejaron contestar, ¿no? A todos. Sí, ahorita sí me dejó ¿Ya? contestar bien. Perfecto, no se Nada más fue preocupen. la primera, la de la vez anterior. Ok. Pues bueno, vamos a empezar hoy con la clase. Vamos a iniciar con la parte de la historia clínica. Cómo se conforma, ya descargaron todos su norma oficial mexicana 004. ¿Ya la empezaron a leer? ¿De cuántas hojas usted tiene esa norma? Porque yo descargué una de 23 hojas. Es como de 25 hojas más o menos. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, ya la empezaron a leer. Ya revisaron todos los rubros que trae la historia, el expediente clínico. ¿Sí? Bueno, todo esto lo debemos de cumplir. ¿Sí? Y es muy importante que la tengan ahí en sus documentos y que siempre lo tengan presente, ¿sí? Porque mientras no cambie esa normativa, esa es la que tenemos que seguir al pie de la letra en este país. Entonces, para su trabajo, para final de módulo, van a hacer una historia clínica de alguien en su casa, de quien ustedes quieran,
¿sí? Pero la van a hacer con el orden que dice la norma oficial mexicana, ¿sí? No quiero que les pongan nota de urgencias y nota ginecológica a su pobre papá si se la van a hacer, ¿sí? No sean así, por favor, no le vayan a hacer tacto, ¿sí? Pero sí lleven un orden, ¿no? Todo lo concerniente a la historia clínica, pues bueno, lo van a escribir tal cual y al final del módulo me la van a mandar, ¿sí? Obviamente ya con los conocimientos que van a ir adquiriendo a través de las semanas, ¿sale? Entonces es muy importante que la tengan ahí. Bueno, vamos a empezar. Pantalla completa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Listo. Ok. Listo. ¿Todos lo ven? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí, doctor. Perfecto. Doctor, ¿puede Mande. aceptar a un compañero? Déjame ver dónde lo acepto. Aquí está. Gracias. A ver. Aceptar a mi compañero Jorge y, a ver, enviar a todos. Espérame. Participantes. Admitir. Ahí está ya. Listo. ¿Sí? ¿Ya está entrando Jorge? ¿Ya entró Jorge? ¿Sí? Sale. Perfecto. Pues bueno, vamos a hablar hoy de la primera parte de la historia clínica. Es parte del interrogatorio. Son todos los antecedentes que debemos de interrogar. ¿Sí? Y es una parte muy esencial dentro de la historia clínica. ¿Por qué? Porque nos da una idea del entorno del paciente, ¿sí? Esto nos da un panorama, aunque tengamos al paciente sentado en nuestro consultorio, en la mesa de exploración, nos da una idea de más o menos cómo es que vive, cómo es su familia, cuál es su entorno, dónde trabaja, qué hace, ¿sí? Y esto es muy importante para nosotros porque pues, debemos de relacionar lo que le pasa con todo lo que lo rodea. Entonces, es muy importante hacer hincapié en esta parte del interrogatorio para darnos una idea de que si el padecimiento de nuestro paciente tiene que ver a lo mejor con su ocupación, con su vivienda, con alguna enfermedad hereditaria por parte de alguno de sus familiares, que tenga que ver con una enfermedad para la que nunca fue vacunado, ¿sí? Con alguna de sus, con algún vicio, con alguna cirugía previa, transfusión, yo qué sé. ¿Sí? El chiste es que nuestro paciente nos tiene que platicar toda esa parte de su vida, ¿sí? Que a lo mejor para él no es relevante, pero para nosotros es muy relevante. Entonces, como ya habíamos platicado, la historia clínica es una relación escrita de la enfermedad ocurrida en un paciente, ¿sí? Con todos sus antecedentes y la evolución en el tiempo. ¿Sí? Como ya habíamos platicado, es un documento médico, ¿sí? Que me refiere a las características describiendo los hallazgos semiológicos, ¿sí? Vamos a hacer una configuración de síndromes, vamos a producir un diagnóstico, ¿sí? Y un tratamiento. Entonces, es un documento legal, por eso les pedí que descargaran la norma oficial mexicana 004, ¿sí? Todos los datos pueden emplearse como testimonio de un diagnóstico y terapéutico, ¿sí? Y obviamente aquí hay algo muy importante. Todo tiene que ser de acuerdo a las normas de práctica clínica. En este país tenemos normas de práctica clínica. No andamos como en una playa nudista, ¿sí? Cada quien por su lado. No. Nosotros tenemos normas de práctica clínica para casi todos los padecimientos en este país. Desde una picadura de alacrán, la atención adecuada de un parto, ahora para realizar una prueba de COVID, para todo hay práctica clínica. Entonces es muy importante que ustedes siempre tengan, aparte de todos sus libros de referencia, tengan las guías de práctica clínica. ¿Por qué? Porque aparte tienen que saber qué es lo que se está haciendo en el país,
¿sí? Porque a lo mejor ustedes traen la técnica de Francia y operan al paciente y el paciente se complica y pasa algo, el paciente los demanda y ustedes dicen, no, pues que yo traje la técnica de Francia, sí, pero la guía de práctica clínica dice que en México todavía no es válida. Entonces, hay que siempre obligadamente leer las normas de práctica clínica en este país, ¿sale? Entonces, hay que hacer un documento que también sea humano, ¿sí? Que debe reflejar nuestra relación establecida entre el médico y el enfermo, ¿sí? Para que logremos un alivio con nuestro paciente. ¿Ya acaban de desayunar? ¿Todavía no? Bueno, ya somos dos. Ábrete, sésamo. Ahí está, listo. Semiología. Hablábamos de la semiología, ¿sí? Que es la rama de la medicina que se ocupa de la identificación de las manifestaciones, de los signos, ¿verdad? De lo que para nosotros es objetivo. ¿Sí? Está dividida en dos partes, que es la semiotecnia o la técnica de búsqueda del signo, ¿sí? Y la clínica propedéutica, que es la enseñanza en la preparatoria. Enseñanza preparatoria para reunir e interpretar estos signos, ¿sí? Y también los síntomas para llegar al diagnóstico, ¿sí? Como yo les platicaba el otro día. Ustedes van a ver a un niño, ¿sí? De a lo mejor unos 4 o 5 años, lleno de ronchitas rojas. Y bueno, ustedes ven el signo de la ronchita roja, ¿sí? Pero van a pensar que es escarlatina, que es rubiola, que es sarampión, que es varicela, ¿sí? Que es rociola. Tengo 5 enfermedades, o exantema súbito, que son las primeras 6 que me acuerdo ahorita, la enfermedad febril exantemática, y se van a quedar así con cara de what, ok, tiene un síndrome febril el niño, ya localizamos que tiene fiebre y puntilleo, ¿verdad? Entonces, ahora, ese signo, ¿sí? Hay que ubicarlo interpretarlo, ¿no? Entonces ya vi el puntilleo, le abro la boca, encuentro manchas en el paladar, caray, entonces se trata de sarampión, ¿sí? O le encuentro ganglios en el cuello y una de las ronchas, uno de los puntitos está supurando líquido, pues puede ser una varicela. Ustedes tocan el puntito y parece lija, entonces es escarlatina, o el paciente tiene un puntilleo muy fino y pegado, entonces es rubiola. Entonces, todo esto tenemos que saberlo interpretar y plasmarlo en nuestra historia clínica. Y obviamente el síntoma, pues es la manifestación subjetiva que nos da el paciente sobre su enfermedad, ¿sí? Solamente el paciente sabe lo que siente y esto es lo que nosotros tenemos que traducir, ¿sí? Por decir, va a llegar el paciente y le va a decir, pues es que no alcanza a resollar, doctor. Y ustedes se quedan con cara de guay de resollar, pues ¿qué está haciendo? ¿Qué significa resollar? ¿Sí? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Alguien que levante la mano qué significa resollar? ¿No? ¿Respirar? Respirar fuerte. Exactamente. No alcanzan a respirar, a meter el aire el paciente, ¿no? Y Entonces el hacer paciente, exactamente. Entonces el paciente dice, ay, no alcanzo a resollar, doctor. Entonces, algo tiene el paciente, tiene una disnea, ¿sí? Entonces, pues bueno, o ya le dio el váguido, o ya anda anemio, pues mil cosas, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber traducir el síntoma del paciente y plasmarlo como algo objetivo en su historia clínica. El signo, acuérdense que es la manifestación objetiva de la enfermedad, ¿sí? Descubierta por nosotros, ¿sí? Ya sea por el examen físico o por algún interrogatorio, ¿sí? Que encontramos una petequia, que encontramos el vaso crecido, que escuchamos un soplo cardíaco, que encontramos en el laboratorio una elevación en la glucosa, en alguna enzima hepática, encontramos en la radiografía alguna caverna, yo qué sé, lo que nosotros podamos encontrar, ¿sí? Y obviamente el paciente puede percibir estos signos, ¿sí? Y transformarlos en un motivo de consulta. ¿Sabe qué, doctor? Me salió una bola aquí en el cuello y no me duele, pero está grande, está muy dura, dígame qué es. Caray, es un nódulo indurado,
¿sí? Hay que mandarlo biopsiar porque nódulo que no duele, ganglio que no duele, se tiene que estudiar, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Síndrome. Hablábamos de eso el lunes, que es un conjunto de signos y síntomas de diferente etiología que están relacionados, ¿sí? Recordemos un síndrome febril, ¿sí? Que bueno, cualquier cosa, cualquier enfermedad infecciosa, inmunológica, reumática me puede dar fiebre, ¿sí? Y hay que ver qué es lo que se relaciona con esta fiebre, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a juntar los signos y síntomas, ¿ok? Este paciente tiene fiebre y tiene rigidez articular y tiene dolor articular y aparición de escozor y bueno, entonces ya nos empieza a guiar hacia una enfermedad reumatológica, ¿no? Que tiene fiebre, coriza, rinorrea, dolor de garganta, pues bueno, nos está orientando hacia una enfermedad infecciosa, ¿sí? Entonces, es muy importante, ¿sí? A la hora de hacer nuestros síndromes, empezar a agrupar los signos y síntomas para que nos dirijan hacia algún tipo de enfermedad, ¿sí? Y entonces, así nuestro cerebro va a trabajar mucho más fácil que estar buscando, ¿sí? Ah, pues tiene petequia, y ustedes buscan petequia en Google, y les van a salir 500 enfermedades con petequia, todas diferentes, ¿no? Pero si ustedes dicen petequia más fiebre, petequia más esplenomegalia, petequia más esplenomegalia y hepatomegalia, ah, caray, entonces ya vamos acomodándonos a una enfermedad hematológica, probablemente estemos hablando de una púrpura, ¿sí? Entonces el espectro de esas 500 enfermedades se va reduciendo a 50. Entonces es muy importante que ustedes piensen ahorita que están apenas en formación en síndromes, ¿sí? Para que empiecen a identificar ese grupo de enfermedades con más facilidad. Patognomónico, ¿sí? Ya les hablaba yo del signo patognomónico, ¿sí? O síntoma, que es el que es específico, distintivo, característico de una enfermedad, ¿sí? Y que con la sola aparición de este signo o síntoma es suficiente para establecer el diagnóstico. ¿Cuál es este? Manchas de Koplik en el paladar es sarampión. Casi ahorita, casi al 100%, pérdida del olfato y del gusto juntas es COVID, ¿sí? ¿Qué otro signo patognomónico encontramos? En los pacientes con VIH, ¿sí? Encontramos ay, se me fue el nombre de estas manchas. El sarcoma de Kaposi. Sarcoma de Kaposi en la piel, VIH, ¿sí? No hay más, ¿sí? Entonces, este signo que si ustedes leen y buscan cuál es el signo patognomónico, no todas las enfermedades tienen un signo patognomónico, ¿sí? Pero muchas de ellas sí. Y lo encuentran y dices, ah, caray, para mí es esto, ¿sí? Es esta enfermedad. Entonces, este signo patognomónico implica una sensibilidad y una especificidad del 100%, ¿sí? No hay falsos positivos ni negativos, ¿sí? Con este signo patognomónico. Sí, obviamente no lo encontramos en todos, pero nos orienta, ¿sí? Cuando lo encontramos a que no hay pierde. Es tal enfermedad, ¿sale? Entonces, bueno, pues encontramos dentro de la estructura de la historia clínica el interrogatorio, ¿sí? Ya sea directo, indirecto o mixto, como lo platicamos la clase pasada, ¿sí? Que abarca cerca del 80% del diagnóstico de su paciente, ¿sí? Un buen interrogatorio los va a llevar al 80%, ¿sí? Una exploración física del 10 al 15%, unos paraclínicos, ya sea estudios de laboratorio, de imagen, nucleares, electrofísicos, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero recuerden, los paraclínicos nada más es para corroborar lo que ustedes ya están pensando, no para adivinar. Esa es la palabra, para adivinar que, ay, pues no sé qué tenga, pero pues tiene una una tomografía, química completa, VH completa, un ultrasonido, resonancia, y pues vamos a ver qué tiene, ¿no? No podemos hacer eso, ¿sí? Y obviamente nuestra historia clínica debe llevar un diagnóstico, pero entonces no puedo tener un diagnóstico, entonces pongo un diagnóstico diferencial, ¿sí?
tengo un abdomen agudo. ¿Qué es un abdomen agudo? Pues bueno, algo que pueda molestar en el abdomen. Y en el abdomen puedo tener una perforación, una apendicitis, si es mujer, un quiste de ovario, un embarazo ectópico, una colitis, una infección de vías urinarias, una piedra atorada en el uretero, 1000 cosas que me pueden dar por la pura causa dolor abdominal y se convierte en abdomen agudo. Entonces, tengo una mujer, sí, que llega con dolor en fosa ilíaca derecha, pero en fosa ilíaca derecha la mujer también tiene un ovario, tiene un uretero, tiene obviamente el apéndice, tiene el colon. Entonces, de entrada, cuando menos ya tengo yo 4 diagnósticos. Entonces, exactamente no sé qué pueda tener. Todos las 4 enfermedades me dan rebote positivo, me da dolor en fosa ilíaca, me dan SOAS positivo. Entonces, hay que ir identificando, ¿sí? Pido un examen general de orina para descartar que es una infección de vías urinarias, un ultrasonido para ver que no tenga algo en el ovario, cosas así. ¿Sí? Entonces, si no tengo un diagnóstico certero, pues pongo un diagnóstico diferencial. ¿Sí? No estoy seguro, pero puedo ser estas 4 enfermedades. Y obviamente tengo mi tratamiento. Es muy importante poner el tratamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ok, ya identifiqué. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, no sé qué tratamiento deba de recibir. Entonces se refiere a tal especialidad, ¿sí? Para su tratamiento. Sí, es válido poner, no sé qué tratamiento va a recibir, pero sí lo voy a enviar a alguien que le dé un tratamiento. Y muy importante, el pronóstico, ¿sí? Si ustedes encuentran, perdón, en un paciente una masa indurada en el cuello que no es dolorosa y que lo mandan a estudiar y probablemente les salió linfoma Hodgkin, pues bueno, el pronóstico es reservado, es un pronóstico malo porque se trata de un paciente oncológico y y ustedes saben su pronóstico porque aparte tiene antecedentes, bla, 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 y tiene historia, entonces empiezan a hacer ahí todo su pronóstico. ¿Por qué? Porque es importante y comentárselo al paciente, ¿sí? Ustedes lo comentan con el paciente, mire, cáncer es agresivo, la sobrevida es de tantos meses, es importante. ¿Para qué? Para que el paciente no tenga falsas esperanzas ni falsa información, ¿sí? ¿Por qué? Porque, no, le va a ir muy bien, sí, cómo no, o sea, con un cáncer estadio 4, pues no creo que le vaya muy bien, ¿sí? Entonces hay que ser honestos con nuestro paciente en este sentido. Y pues bueno, ya entrando en la primera parte, esto es muy importante lo que lleva la parte inicial de su historia clínica, que son los datos del paciente, ¿sí? La ficha de identificación. Esto es muy importante, el nombre completo, jóvenes, ¿sí? Nombre completo, el género, ¿sí? Ya no le ponemos sexo, ¿sí? Porque no les va a pasar como una vez que yo le pregunté a alguien que me habló por teléfono, dice, oiga, que mi hijo que está enfermo, ok, y así como que yo no ubicaba al paciente, digo, ¿qué sexo tiene el paciente? Pues no sé, doctor, creo que todavía no tiene sexo. Sí, caray, a ver, ¿cómo que pasó, no? Entonces, género, sí, siempre que pones género, masculino, femenino. La edad del paciente es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos sitúa, volvemos a lo mismo, nos sitúa en un momento de su vida. Patologías propiamente de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, de la adultez avanzada. Por la pura edad podemos inferir el tipo de patologías que va a tener cada paciente. Y cuando se sale de ese grupo de edad, algo está mal. ¿Sí? Algo está mal y el pronóstico puede ser muy malo. Entonces, es muy importante. El lugar de origen. Es muy importante identificar el lugar de origen. ¿Por qué? Porque hay patologías propiamente del lugar de origen. ¿Sí? Les voy a comentar algo que me pasó estando a mí en la escuela de medicina. ¿Sí? Estábamos haciendo nuestra servicio social universitario como cada semestre y nos mandan a muestrear a una colonia en León pies planos en las escuelas, ¿sí? Y de repente vemos a un niño con unas manchitas en el pie, así blancas, así como café con leche. Y pues, ¿qué es lo primero que piensas? Pues que es vitiligo, ¿no? Pues, vitiligo, un problema de la piel común, pues sale, ¿no? Y en eso a alguien se le ocurre preguntar, oye, ¿y de dónde eres? Pues soy de la costa de Oaxaca. Ah, caray, de la costa de Oaxaca. ¿Y cuánto tiempo tienes aquí? Pues 3 años. Mis papás se vinieron para acá. Ah, caray. Y entonces nos hizo pensar
que el paciente pudiera tener mal del pinto. Y el mal del pinto es una enfermedad infecciosa que afecta la piel y que se comporta casi igual que el vitiligo, pero es infecciosa a diferencia del vitiligo, que es neurodérmica. Entonces, se nos ocurrió comentarle a nuestro maestro, el maestro hizo todo lo necesario y se mandó a muestrear y biopsiar, y oh sorpresa, era mal del pinto, ¿sí? Que es una enfermedad infecciosa propiamente de muchos pacientes que son de las costas. Entonces, ¿el lugar de origen importa? Sí, mucho, ¿sí? Su fecha de nacimiento. Su fecha de nacimiento también es importante para darnos cuenta por qué. Porque nos puede estar mintiendo con la edad, ¿sí? Ahorita ya también para los documentos legales dentro de las instituciones públicas, pues también nos obligan a poner la CURP. Sí, yo les recomiendo que también pongan la CURP, ¿sí? Porque la ocupa ahorita uno para todo, ¿sí? La fecha de nacimiento. Y les voy a decir como algún paciente que me puso a prueba, ¿no? Me dice, le pregunto, ¿cuál es su fecha de nacimiento? Me dice, pues yo nací, doctor, en el año en que Plutarco Elías Calles era presidente de este país. Ah, su madre. Ahora, no, pues qué padre. Y de hoy está uno así, Plutarco Elías Calles, cuando fue presidente Plutarco Elías Calles. Afortunadamente me gusta mucho la historia de México y más la historia de la Revolución Mexicana. Entonces, para su suerte del señor, pues yo sí sabía en qué año había sido Plutarco Elías Calles presidente, ¿no? Y le dije, pues entre tal y tal año. Y dice, sí, nací en tal año, doctor. Lo ponen a prueba uno los pacientes, créanme. No, hay pacientes listos que, pues, a ver qué tanto saben. Por eso hago tanto hincapié con ustedes, en que deben de leer un poco más allá de solo medicina, ¿sí? Su estado civil es muy importante, sí, y más ahorita en tiempos de COVID esto nos ha demostrado ser un problema muy serio. ¿Por qué? Porque si ustedes no demuestran que están casados, quien tiene que autorizar todo es el familiar directo. Entonces es muy importante que ustedes pongan el estado civil de soltero, casado, unión libre, viudo, lo que ustedes pongan, ¿sí? Pero es muy importante. La ocupación actual, sí, eso nos va a dar una idea, ok, a qué se dedica nuestro paciente, ¿no? ¿Sí? Religión, esto es básico, jóvenes, básico, ¿sí? Yo en mi vida he tenido 2 veces problemas con pacientes que no aceptan transfusión por su religión. Híjole, y pues literal hemos tenido que suspender la cirugía porque pues obviamente va a ocupar sangre y el paciente no se quiere operar porque no quiere recibir sangre. Entonces, siempre hay que poner la religión, ¿sí? La escolaridad, esto nos va a dar el nivel al que tenemos que hablarle a nuestro paciente. Si es un paciente que apenas terminó la primaria, no le podemos hablar con términos muy elevados, sino nosotros nos tenemos que bajar a su nivel y explicarle con palitos y bolitas cuál es su problema, ¿sí? Su domicilio estar completo y obviamente su familia responsable. Esto es básico, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay alguien a quien le tenemos que dar informes o responder por el paciente, ¿sí? De acuerdo al tipo de interrogatorio, que puede ser directo o indirecto, sí hay que poner la fecha de elaboración de la historia clínica. Siempre pongan la fecha, ¿sí? Las historias clínicas no tienen cierta atemporalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente tomamos una historia clínica por 5 años y después la guardamos o le volvemos a hacer otra historia clínica, porque en 5 años pueden haber pasado muchas cosas, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes pongan la fecha de elaboración. Sí, pero es que el paciente tuvo fractura de cadera, sí, pero hace 20 años, o sea, hace 20 años, pues eso ya soldó, ya no me puedes decir ahorita que tenga una infección propiamente de la fractura de cadera, ¿sí? Entonces, tiene una infección por otra cosa, pero no por la fractura fue hace 20 años, ¿sale? Doctor, tengo una pregunta. Dígame. Es que no entendí, o sea, dice tipo de interrogatorio que puede ser directo o indirecto. O sea, eso también se pone. Sí, hay que ponerlo, ¿sí? Porque ¿Será así, tipo de interrogatorio directo o indirecto? sí, porque si ponen tipo de interrogatorio directo, quiere decir que el paciente, el que tiene el nombre, me lo dijo. Tipo de interrogatorio indirecto, entonces hay que poner al familiar responsable que me dio la información. En este caso, por decir, ustedes le llevan a un niño de 3 años, 4 años de edad, pues obviamente familiar responsable, ¿sí? Y ponen el nombre completo de la mamá,
¿sí? ¿Y quién otorga la información? Porque aparte, una cosa es eso, ¿eh? Les va a pasar mucho en este país, ¿sí? Porque las mamás son bien trabajadoras, entonces el niño lo tiene la abuelita, entonces la abuelita lleva al niño a la consulta y ustedes ponen, familiar responsable, pues responsable le va a decir la abuelita, pues es su mamá, ¿sí? Pero, ¿y usted cómo se llama? A usted es la que me está dando ahorita la información, entonces tengo dos familiares diferentes. Familiar responsable del niño, a ustedes le van a responder porque la mamá muy probablemente va a llegar en un rato más a ver qué pasó con el niño. ¿Y quién me dio la información inicial? Que es la abuelita. Es muy importante que ustedes pongan esta información, ¿sí? ¿Por qué? Porque también tiene repercusiones legales. ¿Sale? Doctor, sí, gracias. Doctor, disculpen, ¿no podría ir también en la ficha de identificación la raza? Pudiera ser, de hecho, ya ahorita, en la ficha de identificación, si lo vieron en la norma oficial mexicana, ¿sí? Viene, si se considera indígena, ¿sí? Más que nada raza, se considera indígena y se considera eh, paciente de color, no de raza negra, sino de color, aquí que sí viene. Y sí, ya lo ponemos, y si se considera de raza indígena, o sea, se considera indígena el paciente, hay que poner qué tipo de dialecto habla, ¿sí? También eso ya no lo piden en las instituciones públicas, ¿no? Si se considera indígena, ¿sí? Propiamente de nuestro país, y qué dialecto o qué lenguaje habla, porque si no lo ponemos se considera racismo. Entonces hay que ponerlo. Oiga, si ustedes de repente atienden a un paciente, y más ahorita que tenemos mucha migración del sur del país hacia acá, y de repente ven a un paciente que dice, pues vengo de Oaxaca, ah, caray, oiga, ¿usted se considera de alguna etnia? ¿Se considera algún indígena? No, pues sí, soy, no sé, ahorita que se me viene a la mano, zapotlaico, ¿no? Y domino el tal idioma, perfecto, y lo ponen, ¿sí? Lo plasman en el expediente, ¿sí? O ahorita que también tenemos pacientes migrantes de otros países, ¿sí? Hay que poner si es migrante y obviamente si se considera de raza de color, ¿sí? ¿Por qué? Porque también recuerden que la raza de color tiene patologías propiamente nada más de su tipo de piel, ¿sí? Hay enfermedades muy características exclusivas de ellos, entonces también eso nos, nos lleva a otro tipo de interrogatorios. Pero sí, sí hay que ponerlo. Avanza, ya se quedó pegado esto. Ahí está. Antecedentes heredofamiliares. Vamos a empezar con los antecedentes hereditarios y familiares. Es muy importante hacer mucho hincapié en esto. Tenemos demasiadas enfermedades que brincan de generación en generación. Y no les ponemos la atención adecuada más de lo que deberíamos, ¿sí? ¿Por qué? Pues sí, de repente, ay doctor, pues es que ¿cómo me puede decir que soy diabético? Si, pues no, que yo sepa, nadie en mi casa es diabético, y empiezas a rascarle, ay, pues sí, fíjese que mi abuelita, pues sí, como que sí, mi abuelito, y empiezan a salir todos los familiares que pudieran tener la enfermedad, ¿no? Hay enfermedades propiamente que se heredan así, uno tras otro, tras otro, entonces hay enfermedades muy características, ¿sí? Como la fiebre maligna y esas cosas que se heredan de familia en familia, la hemofilia, ¿qué otras enfermedades? Algunos tipos de cánceres que no respetan familia, entonces se van heredando familia tras familia, ¿no? Entonces es muy importante en este apartado describir cualquier padecimiento de los familiares de línea directa, ¿sí? Abuelos, padres, hermanos, tíos y primos sanguíneos no políticos, ¿sí? Y en ese orden, de arriba hacia abajo, ¿sí? Es muy importante. Ay, pues fíjese que mi abuelo, pues ya murió. Ok, ¿de qué murió? Eso es lo más importante. ¿De qué murió el abuelo, no? Ah, pues sí, fíjese que nos dijeron que tuvo una enfermedad del corazón, cardiopatía. No sé cuál, pero tuvo una cardiopatía. Y de repente le preguntamos,
Fíjese que sí, uno de mis tíos también tuvo un infarto y falleció. Ok, ya tenemos una cardiopatía isquémica. Sí, y usted viene porque la presión alta se le está subiendo, trae angor pectoris, trae elevación de las enzimas cardíacas. Entonces ya empezamos a ver que hay una historia familiar genética para enfermedad cardíaca isquémica, ¿no? Entonces, eso nos lleva a pensar en ciertas enfermedades que pudiera tener mi paciente por el hecho de la herencia familiar, ¿sí? Entonces es muy importante identificar las enfermedades de los abuelos, de los padres, de los hermanos, de los tíos y de los primos, ¿sí? Cuando hacemos un interrogatorio de algún niño, ¿sí? Y de repente, pues sí, ya le preguntamos por los abuelitos, por los papás, por los tíos, y se nos olvida preguntar por los hermanos. Y los hermanos de repente tienen la misma enfermedad. Oiga, fíjese que traigo a mi hijo porque tiene unas manchas medio raras en la piel y parecen giotes. Así le salieron aquí los giotes. Creeper. Oh man. So we back in the mine, got our pickaxe swinging from side to side, side to side. This task a grueling one, hope to find some diamonds tonight, diamonds tonight. Heads up, you hear a sound, turn around and look up. Total shock fills your body. Oh no, it's you again. I can never forget those eyes. 'Cause baby, tonight